Pero claro, donde sí están caldeados los ánimos es en el ámbito del Consejo Deliberante y así fue exactamente ayer, cuando se produjo una nueva sesión ordinaria en la que finalmente la Alianza Juntos no dio quórum para avanzar con el tratamiento de lo que más está requiriendo los esfuerzos de todos los legisladores, no solamente de los funcionarios del Ejecutivo, sino también de quienes están en el deliberativo para tratar de subsanar la tan mencionada situación presupuestaria que deriva en esta imposibilidad de llegar a esos 1.800 millones que se necesitan para seguir manteniendo el Hospital Municipal de Coronel Suárez, el principal efector de salud que tenemos aquí en el distrito de Coronel Suárez, desde donde llegan derivaciones de toda la zona también y a donde se atiende la comunidad de Huanguelén, que máxime, además de que ya tiene su propio efector de salud, en muchos casos deben venir a la ciudad. Estamos con la presidenta de la Comisión de Reglamento e Interpretación del Honorable Consejo Deliberante de la Alianza Juntos, Lourdes Fernández. ¿Cómo estás? Buenos días y gracias, Lourdes. Buenos días, Verónica. Gracias por la invitación. Bueno, te comencé presentando como la presidenta de la Comisión de Interpretación y Reglamento, porque ustedes tienen allí una ardua labor en tratar de destrabar esta situación que está planteada de una manera en la que los concejales quedan como los responsables de no admitir las partidas o el aumento de las tasas del 47% y así dar curso a que se pueda solucionar este tema tan urgente. Sí, en realidad lo estamos trabajando también en la Comisión de Hacienda, este tema de las tasas. En realidad es un trabajo no solo de esta comisión, sino de todos los concejales, pero sí, como es habitual, el intendente Ricardo Mócero siempre nos hace responsables de este no aumento de tasas y que eso tiene que ver con que el hospital no puede funcionar y no se pueden seguir realizando las tareas que hay que realizar y prestar el servicio como se debe prestar. Pero bueno, siempre es como hablábamos fuera de aire, el intendente siempre va por la fácil, ¿no? Por el camino corto, que siempre aumentarle las tasas a los vecinos y después ir contra la Comisión Vial. Eso tiene que ver con lo que pasó anoche en la sesión del Consejo Deliberante, que como vos dijiste no dimos quórum, porque no nos gusta esa manera, no tenemos esa idea de legislar. Me parece que el consenso y el diálogo son fundamentales para poder construir y para poder legislar en este distrito. Y bueno, nos encontramos con la noticia que en el orden del día estaba esta propuesta del intendente, que es una de las medidas que quiere tomar para lograr esta 1.800 millones que necesita para poder seguir funcionando el hospital y la compra de medicamentos y demás. Y nos encontramos con que hubo una imposición, un tratamiento sobre tablas, como se llama, para modificar esa ordenanza que tiene la Comisión Vial, que es este 70-30, que la Comisión Vial trabaja con ese 70%, eso está determinado por una ordenanza, y el 30% el municipio. El intendente lo que dijo es imponer, o sea, en realidad sin diálogo, sin reuniones con la Comisión Vial, sin reuniones nosotros con la Comisión Vial, tratar de cambiar eso, que afecta directamente, obviamente, a la Comisión Vial y por ende a los caminos rurales, a todos los agropecuarios que transitan por esos caminos diariamente. Así que no nos pareció la forma, plantearon tratarlo sobre tablas en la sesión, para que por ahí entiendan los oyentes. Existe eso de tratar sobre tablas, porque muchas veces hay que hacer compras que se vencen las licitaciones y los tratamos en la sesión para no esperar 15 días más. Hay cuestiones que por ahí requieren de una urgencia extrema porque hay que resolver algo y mayormente son licitaciones, no otras cosas. Entonces nos ponemos todos de acuerdo y decimos, bueno, sí, lo votamos sobre tablas en la sesión. En este caso no nos parecía que tenía que ser así. Y bueno, como hubo un empate, porque el concejal de la Libertad Avanza votó junto con el oficialismo y ahí se produjo el empate, nosotros se pidió en realidad, el oficialismo pidió un cuarto intermedio y en ese cuarto intermedio decidimos levantarnos de la sesión, porque si nos volvíamos a sentar y tener el tratamiento con el empate y el voto doble de la presidenta del Consejo, obviamente que eso iba a salir aprobado e iba a cambiar ese porcentaje, repito, sin ningún tipo de consenso o diálogo con la Comisión Vial.
Bien, estábamos haciendo cuentas hace un rato en el diálogo previo a la entrevista, y faltan alrededor de 860 millones para que se pueda finalmente llegar a la cifra de los 1.800, teniendo en cuenta que se podrían utilizar partidas del aumento eventual de tasas, también de un fondo afectado. De un fondo afectado. Por otro lado, también si se provincializa el servicio de neonatología, cosa que ya también se ha anunciado. Es decir, de todos modos, igual hay un faltante. Sí, pero en esa propuesta habla de compensación y cambios de partidas, que eso es una facultad que tiene el Ejecutivo que él puede hacer, que es reducir las partidas que menos necesite y llevarlas, en este caso, a salud. Así que eso ya es un tema que él va a tener que dirimir, a ver cómo organiza y cómo. Después también nosotros se lo planteamos hacer una reunión, hay un fondo de fortalecimiento fiscal municipal que recibieron todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Hubo un desembolso ya en Coronel Suárez de 2 entregas que suman 320 millones y el total es 840. O sea que faltarían unos 600 millones de pesos que lleguen, ¿no? Supuestamente en el mes de septiembre y a fin de año. El intendente ayer se lo planteamos como una opción que pueda usar, porque bueno, si hablamos de prioridades y él todo el tiempo habla de prioridades y que es importante y que no, bueno, usemos ese fondo que quizá iba a ser destinado para hacer algunas obras o para usar para otras cosas, pero bueno, usémoslo para médica. Bueno, dijo que ya estaba casi ejecutado en algunas obras y algunas cosas que se iniciaron a hacer, pero bueno, son todas herramientas que tiene para lograr y poder solucionar este tema del hospital, que repito, el intendente siempre deja en nuestras manos o culpa a los concejales de que no nos solidarizamos, que no queremos el aumento de tasas. Ese aumento de tasas, como bien vos dijiste, no resuelve el problema del hospital. Son 440 millones si se recaudan, porque acá hay otra cuestión. Claro, porque hay que aclarar que en realidad la Comisión Vial dispone de lo efectivamente pagado. Lo efectivamente, ¿no? Pagado. Que no es lo mismo. Pero hablamos de las tasas urbanas que paga la gente, representan 440 millones. Si los cobra, porque la realidad es que hubo una baja en el índice de cobrabilidad con el 140 que se haya aumentado a principio de año. Con un 47 más, no hay que ser muy catedrático para darte cuenta que la gente va a pagar aún menos las tasas. Entonces, si llegas a recaudás 440 millones. ¿Resuelve el problema del hospital? No lo resuelve. Entonces es meterle la mano en el bolsillo nuevamente a los vecinos de Coronel Suárez en la situación que estamos. Y eso no soluciona absolutamente nada. Es tirar la pelota para adelante, el camino corto, la fácil, vamos por las tasas. Esto pasa a nivel provincial también. O sea, el gobernador necesita recursos, ¿qué hace? Aumentamos los impuestos, le cobramos más a los que más pagan y a los que cumplen y pagan siempre. Se pregunta en este sentido, ¿no hay nunca otras alternativas? La vía del apremio para aumentar la cobrabilidad, o quizás la venta de inmuebles de los que dispone el municipio. Digo, ¿no hay otros recursos por que no supuesto sea que en este contexto tan difícil? Por supuesto que hay otros recursos y eso ya lo apuntamos. Busca otras alternativas, fíjate cómo puede ser, no siempre esta vía corta, la vía fácil, la rápida, la que es al corto plazo. Ahora el intendente dijo que tomó algunas medidas, estas cuestiones de mandar cartas documentos, los apremios, pero esto lo tendrías que haber hecho siempre, no ahora cuando necesitas los recursos, hoy ya. Pero bueno, ese es un tema que ha estado descuidado. El tema de las deudas de las obras sociales. Nosotros ayer estábamos, el intendente enojado estaba porque ¿para qué tantas reuniones y para qué tanta información? ¿Para que no aumenten las tasas? No. Necesitamos de esa información para con criterio y con total seguridad poder decir que el problema del hospital ni siquiera te diría que son el aumento de los medicamentos que tanto insiste el intendente municipal. Uno de los mayores problemas es el no pago de las obras sociales al hospital. No hay esa devolución de las obras sociales. Entonces pagan bajísimos reintegros, reintegran al hospital bajísimos montos y además tarde, a los 60 días. Entonces no hay manera de que el hospital, el intendente insiste que el loco del presidente hizo que los medicamentos aumenten 1.000, 2.000, 2.500. Si las obras sociales pagarían en función de lo que valen esos medicamentos, el problema no sé si estaría solucionado en un 100%, pero no sería de la gravedad que tiene hoy. Entonces, me parece que el foco no tiene que estar ahí. Hay después también la reunión con los médicos ayer, por eso digo, es tan importante reunirse y tener información.
Osprera también es una obra social que le debe muchísimo al municipio y ahí iniciaron acciones legales. Con IOMA no iniciaron acciones legales. Yo sé que es muy complejo porque esas obras sociales son intervenidas, cada 6 meses cambian la titularidad, entonces es como que siempre empezar de cero, pero hay que hacerlo. Lo que pasa que, claro, empezar a hacerlo hoy no te soluciona el problema a corto plazo, pero ¿cuánto tiempo pasó? Son deudas que algunas vienen desde el 2018, 2020, y no se hizo nada. Uh-huh. Y son 100 y pico de millones de esas deudas que existen. Entonces, la sumatoria de esas cosas harían que en lugar de aumentar las tasas y volverle a meter la mano en el bolsillo a los vecinos, te ocupes de esas cuestiones que hacen que vos te puedas hacer de esa plata de la misma manera, insisto, no por la vía corta y fácil. El 50% del presupuesto se destina a salud, ¿cierto? Sí, son de los 21.000 millones, en total el área de salud son 9.000 y pico de millones. ¿Existen otras áreas en las cuales se puedan realizar recortes, más allá de que el intendente ha dicho que ha recortado, pero creen ustedes que ha sido suficiente? Nosotros no vimos reflejado realmente. El tema es que nosotros no vemos la interna del manejo en cada secretaría. Nosotros lo que hicimos, sí, de nuestra parte, es haber reducido el combustible en todas las áreas en un 20% en el presupuesto. No puedo dar fe o puedo asegurar que realmente el ahorro en cada área esté sucediendo, ¿no? Eso es lo que planteó el intendente, dijo que venían medidas de austeridad, de ajuste, de achique. No nos consta que eso esté sucediendo. No les consta. No nos consta porque no vemos la operatoria diaria dentro de la Secretaría Social. Pero como órgano de contralor, ¿qué medidas pueden utilizar para verificar si efectivamente se han hecho esos recortes? Nosotros pidiendo informes todo el tiempo de qué se hace o qué no se hace. Lo que pasa, Verónica, que es lo que viene sucediendo desde el día, no solamente desde que nosotros asumimos el cargo, sino de siempre. No hay contestaciones, no hay respuestas, pedidos de informes, qué pasa con esto, cuánto se gasta acá, cuánta planta, por ejemplo, cuántos son los vehículos que están en el municipio, qué se usa, qué no, y las respuestas no llegan. Uh-huh. Y no tenemos muchas más herramientas que insistir en pedir esa información que a veces no llega. ¿El total de empleados asciende a 1.300? El presupuesto, los empleos presupuestados son 1.562, 63. Eso no quiere decir que estén todos esos cargos ocupados con personas. Son los presupuestados, según el intendente, los cargos ocupados en una reunión que tuvimos ayer es de 1.400 empleados. Uh-huh. ¿Y cómo llega un municipio de 40.000 habitantes, un municipio de primera categoría, llamado así justamente porque excede los 10.000 habitantes, a tener esa cantidad de empleados? ¿Hay ahí responsabilidad política también de los legisladores? Me parece que la responsabilidad es más del sindicato y del ejecutivo, porque hay un convenio colectivo de trabajo y pasa en otras localidades que el sindicato le importa más que los empleados cobren un buen salario, que también los jubilados municipales estén bien y no le importa tanto la cantidad de empleados. Acá es como que parece que cuanto más mejor, y en realidad es todo lo contrario, porque cuanto más... Esto es una torta y figurémonos de esa manera, cuando la torta se reparte en más cantidades de porciones, las porciones por lógica son más chicas para cada uno. Entonces ahí vienen empleados desconformes con sus salarios, un sindicato que dice que los salarios están por debajo del índice de indigencia, que están precarizados. Y sí, seguramente que es así, pero tiene que ver con esta cantidad de empleados permanentemente que están entrando, a pesar de que hay un congelamiento de vacantes desde el año de noviembre. Pero bueno, ingresaron nuevos empleados a planta permanente. ¿Por qué? Porque el convenio colectivo de trabajo dice eso, que a los 9 meses sin informes negativos de una persona que está contratada, automáticamente pasa a planta permanente. Y eso sucede, valga la redundancia, permanentemente. Claro, y después se traduce en un déficit en la contraprestación de los servicios, ¿no? En todo lo que acá hay falta. Una cuestión, este municipio, sabemos que este es el 7º mandato del intendente que está de turno. Él no solo lo eligió la gente, sino que él eligió ser intendente por 7ª vez, y la responsabilidad es del intendente. O sea, este municipio creado con estas condiciones, con esta realidad, es producto de las decisiones que él ha tomado. Y de ahora sí está complicado, y yo entiendo que la situación puede ser compleja, pero bueno, tiene herramientas, por ejemplo, pedirle ayuda al gobernador Kicillof, con el cual tiene tan buen vínculo, y puede pedirle ayuda, y una ayuda extraordinaria para esta situación de emergencia sanitaria que está planteando. No estamos de acuerdo con que los vecinos de Coronel Suárez
si bien no resuelven el problema, sean parte de esta solución, porque los vecinos no tienen la culpa de lo que pasa en el hospital, porque esto es producto de ayer. O sea, ¿qué tienen que ver los empleados con el tema del hospital? Sí tienen que ver, porque si vos gastas muchísima plata en los empleados que tenés que sostener, no te queda resto para sostener las otras cosas que son importantes. No nos olvidemos que el 70% es coparticipación en los ingresos del municipio y el 30% tiene que ver con las tasas, con lo local, con que nosotros pagamos por nuestras tasas y servicios. Es muy poco. Y el 70% de ese dinero, o sea, la coparticipación entera se gasta en sueldos municipales. Pesos más, pesos menos. Puedes discutir si son 67%, 60%, 70%. Entonces te queda un 30%. Después otra cosa que dice el intendente permanentemente, ahora no va a haber más obra pública. En el presupuesto nunca hubo obra pública. La realidad es que siempre la obra pública dependió de provincia y de nación. Entonces ahora, si viste que el mensaje es el gobernador se va a hacer cargo de las obras, siempre se tuvo que hacer cargo. Nunca existió, hace muchos años atrás sí existía presupuestada la obra pública, pero ahora no. Bien, ¿y ahora cómo sigue la discusión? Ustedes, bueno, no han dado quórum, pero esta discusión se retomará, este tema. El tema de las tasas. Sí, nosotros en realidad hace 2 sesiones atrás se trató el tema del aumento de tasas y nosotros votamos que no se aumenten las tasas. Después eso originó una ordenanza. Esa ordenanza fue vetada por el intendente municipal para que nosotros reconsideremos y con todas estas reuniones y esta información reveamos la posibilidad de sí aumentar ese 47. Nosotros ayer en reunión de bloque definimos que no iba a ser esa no íbamos a cambiar en realidad, porque no hubo nada que haga que nosotros cambiemos de parecer. Todo lo contrario quizá, porque vemos que hay otras alternativas para poder lograr esos recursos que tiene que lograr para que el hospital siga funcionando y que se compren los medicamentos y que todo funcione. O sea, nosotros nunca estaríamos en contra de mejorar la salud, de sostener la salud. De hecho, siempre, en estos últimos años, siempre que hubo que hacer, aprobamos excesos presupuestarios en salud, aprobamos un leasing para la compra del oxígeno y que no se tenga que tercerizar, hicimos este fondo afectado que tiene que ver con todo lo edilicio del hospital y la compra de bienes de uso. También está este porcentaje que aprobamos de 1.000 pesos por boleta para que vaya a guardias, porque no nos olvidemos que también era un tema el pago de las guardias, que no había médicos de guardia. Siempre trabajamos y pensamos en priorizar la salud. Cuando vimos el presupuesto, habían bajado plata en el presupuesto, una cosa de locos, porque ahora están diciendo que le faltan 1.000 millones y en su momento, cuando subió el presupuesto en marzo, había 40 millones que ellos los habían quitado y nosotros dijimos, no, de ninguna manera, plata para los medicamentos que siga habiendo, lo volvimos a ese lugar. Entonces, siempre no nos puede decir el intendente que no nos importa la salud, porque no es así, porque nunca actuamos en consecuencia, siempre a favor de. Pero ahora no podemos hacer cargo ni a la Comisión Vial, ni a los vecinos de Coronel Suárez, de un desfasaje que no es culpa nada más y nada menos de quien está gestionando y quien tiene que ser responsable de resolver. La Comisión Vial ha planteado también una grave situación presupuestaria, les faltan 19 equipos para mantener los caminos como corresponde, o sea que uno puede pensar que es muy difícil que la Comisión Vial revea su postura de no seguir cediendo partidas. Y en este contexto entonces cuál va a ser el camino que va a tomar la Alianza Juntos, ¿no? Nosotros nos vamos a mantener en nuestra postura. También para explicarle a los oyentes, en el Consejo Deliberante todo se aprueba o no se aprueba por votos. Parece ser que el concejal de La Libertad Avanza está apoyando de manera desmedida y ya es moneda corriente que apoya las medidas del oficio, contrariamente, ¿no? Porque si uno escucha lo que piensan los libertarios y La Libertad Avanza a nivel nacional y que esta persona está representando ese partido, cuesta creer y cuesta entender por qué acompaña el oficialismo con las medidas. Pero bueno, así pasó ayer, ha pasado en otras oportunidades, en su momento con la rendición de cuentas, firmó nuestra rendición de cuentas y después no fue a la sesión. Así que la verdad que es muy incierto y bueno, y nosotros vamos a mantenernos firmes en esa postura, pero repito, son votos. Y cuando se produce un empate, nosotros somos 8, pero cuando se produce un empate con el voto del concejal de La Libertad Avanza, se produce un empate y eso es lo que dice el reglamento y la presidenta del consejo, que es una concejala oficialista, con su voto doble define que sí y que no. Así que nosotros por supuesto que vamos a permanecer firmes en nuestra postura. Tenemos una reunión pendiente con la Comisión Vial porque nosotros sí queremos hablar con la Comisión Vial y escucharlos a ver
cuál va a ser la negociación, o sea, nosotros vamos a acompañar a la Comisión Vial y vamos a ver cómo negocian, pero esto es un tema ejecutivo, Comisión Vial, y nosotros vamos a apoyar lo que ellos decidan hacer. Por eso nos pareció anoche que no era la forma, no era la manera, porque no había habido ninguna de reunión, ninguna de las partes involucradas, Ejecutivo, Legislativo y Comisión Vial, no habíamos conversado. Lourdes Fernández, muchas gracias. No, por favor, Verónica, vos. La concejal de la Alianza Juntos, tras la sesión ordinaria, iba a decir, que anoche no dieron quórum efectivamente en el Consejo Deliberante, un tema que no tiene resolución pronta, la situación presupuestaria municipal.